exámenes todavía y yo creo que en el transcurso de la semana voy a hacer eso. Y por supuesto que voy a publicar la primera evaluación. Va a haber un tiempo de reclamo si alguien no está contento con lo que... Bueno, finalmente es la máquina la que va a votar los resultados. Voy a tratar de hacerles llegar el solucionario. Por otro lado, ¿qué más? Hacerles recuerdo de que hoy es 5, me parece, de octubre. Estamos casi finalizando la semana y la siguiente semana ya es mitad de octubre, ¿no es cierto? Entonces, va a correr el tiempo y vamos a trabajar todo el mes de noviembre. Yo creo que a fines de noviembre es la segunda evaluación, a principios de diciembre el examen final. Tienen que prever ustedes ese aspecto, traten de organizar su tiempo en ese sentido. Muy bien, les cedo la palabra si alguien tiene alguna sugerencia, alguna observación, alguna pregunta también, si es posible. No hay preguntas, no hay observaciones. Bien, ¿qué más? Todo bien el examen, para mí ahora algunas cosas, pero no serán cortitos con historia. Muy bien, muy bien. Bien, creo que no tienen preguntas. Vamos a empezar la clase de hoy. ¿Estarán observando la pantalla a cuadros? Es la pizarra digital. Bien. Si alguien puede contestarme si se observa. Se Sí se ve, ve, Sí, licenciado. se ve, dice. Muy bien. Cualquier dificultad me hacen conocer, por supuesto, ¿no? Bueno, está bien. Bien. Un momentito, por favor. Voy a ver el libro de Armando Rojo.
Bien, vamos a ver algunas definiciones en esta parte. El subtítulo es referente a relaciones de orden. Relaciones de orden. Orden. Bien. Bueno. Vamos a hacer directamente la siguiente definición. Sea R una relación definida en A. Una relación en el conjunto A. Eso quiere decir, ustedes saben bien que esta R es un subconjunto del producto cartesiano A consigo mismo, ¿no es cierto? Muy bien. Bien. Entonces voy a poner aquí punto seguido. Bueno, se dice que esta relación R es una relación antirreflexiva. Una relación antirreflexiva. Reflexiva. Si sucede lo siguiente, si para todo X, tal es que esos X son elementos de A, sucede que no X se relaciona consigo mismo. Entonces, bajo este criterio podemos decir que esta R es antirreflexiva. Otra forma de manera equivalente escribir la negación de R se relaciona con R sería la siguiente: que el par XX no pertenece a R, ¿no? A R. Eso es lo que quiere decir cuando una relación es antirreflexiva. Daremos un ejemplo. Supongamos A, el conjunto con elementos 1, 2, 3, y R, la relación con elementos 1, 2, 2, 3. Esta es una relación definida en A, porque es subconjunto del producto cartesiano A por A, ¿no? El producto cartesiano A por A tiene 9 elementos, ¿no? ¿Qué elementos están en el producto cartesiano de A por A? El 1, 1, el 2, 2, el 3, 3, el 1, 2, el 1, 3, el 2, 3, ¿no? Entonces, evidentemente, R es una relación definida en A, ¿no? Entonces, bueno, quizá gráficamente les puedo indicar. Este es el 1, el 2 y el 3. El 2 y el 3. El producto cartesiano va a ser este punto, el 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Entonces, este es el producto cartesiano A por A. Y, a ver, replicaremos este conjunto con pares ordenados 1, 2. Este punto, 2, 3. Este punto, evidentemente, es una parte del producto cartesiano A por A. R es una relación y además es antirreflexiva, porque definitivamente verifica, ¿no?, esta definición. Para todo elemento de A, ¿cuáles son todos los elementos de A? El 1, el 2 y el 3. El par ordenado que se construye con esos elementos, para el 1, por ejemplo, el 1, 1 no está en la relación. Para el 2, 2 no está en la relación. Para el 3, 3 tampoco está. ¿Sí? Bueno, entonces, de esa manera vamos verificando estas definiciones. Vamos a la siguiente definición. Definición. Sea R una relación definida en el conjunto A. R es una relación antisimétrica.
relación antisimétrica. Simétrica, entonces este término también es importante. Relación antisimétrica. Sí sucede lo siguiente. Sí sucede lo siguiente. Si X se relaciona con Y, entonces no es cierto que Y se relaciona con X, ¿no? Ustedes recordarán cuando una relación es de equivalencia, cuando es reflexiva, simétrica y transitiva. Simétrica, la definición de simétrica es la siguiente. Si X se relaciona con Y, entonces Y se relaciona con X, ¿no? La definición de simetría. Ahora, la relación de antisimetría está definida de esta manera, como una implicación también, miren, este es de simetría, ¿no? Simetría, y este es de antisimetría, pero con la diferencia de que aquí hay una negación, ¿no? Entonces, bajo ese criterio podemos decir que una relación es antisimétrica. Perfecto. Un minutito, por favor. Estoy equivocado. Esto no es cierto. Voy a rectificar esta parte. Estoy equivocado. Esta es la definición de simetría, ¿no? Eso es verdad. Bueno, una relación antisimétrica es diferente. Estoy viendo otra cosa. Asimétrica estoy viendo. Antisimétrica sucede que si X se relaciona con Y, Y se relaciona con X, entonces X es igual a Y. Se igualan estos elementos. Entonces, bajo este criterio podemos decir que la relación es antisimétrica. ¿Ya? Perfecto. Vamos a ver más adelante algunos ejemplos, ¿no? Bien, entonces, lo que estamos escribiendo es la relación asimétrica. Voy a definir en esta parte. Cuando una relación definida en un conjunto A es una relación asimétrica, se dice que R es asimétrica si sucede lo siguiente. Si X se relaciona con Y, entonces no es cierto que Y se relacione con X. ¿Ya? Entonces aquí es bien importante diferenciar cuándo una relación es asimétrica, cuándo una relación es antisimétrica y cuándo una relación es antirreflexiva. ¿Ya? Muy bien, ¿qué más tenemos que hacer en esta parte? Creo que esas definiciones son importantes. Sí. A ver. Ya. La siguiente definición más. Escribiremos definición. Sea R una relación en un conjunto, ¿cierto? Ya. Sí. Bien. Se dice que R es fuertemente conexa, si sucede lo siguiente. Si agarramos
dos elementos que pertenecen al conjunto A, entonces o X se relaciona con Y o Y se relaciona con X, ¿no? Bajo esta implicación podemos decir que la relación R es fuertemente conexa. Muy bien, creo que con esas 1, 2, 3, 4 definiciones vamos a alcanzar lo siguiente. Bien, definición. Ya. Sea R una relación en el conjunto. Ya. Se dice que R es una relación de orden parcial si sucede lo siguiente. Esta R es reflexiva, si R es reflexiva, R es antisimétrica, y R es transitiva. Bajo ese criterio podemos decir que una relación es una relación de orden parcial. Este concepto es sumamente importante porque lo que viene vamos a trabajar con relaciones de orden parcial, ¿ya? Entonces, cuando una relación Mamá, estoy pasando definida clases. en A es una relación de orden parcial, si es reflexiva, antisimétrica y transitiva. Me voy a perder. Esto es Recordemos mate. cuando una relación definida en A es una relación de equivalencia. Cuando esta relación era reflexiva, simétrica y transitiva. En este caso, una relación de orden parcial es reflexiva, antisimétrica y transitiva. Esa es una interesante observación. Bien. Y finalmente, escribiremos la siguiente definición. Sea R una relación en el conjunto A, y ya se dice que R es una relación de orden total. Total. Del conjunto A, ¿no? Por supuesto que estamos trabajando las relaciones en el conjunto A. Si sucede lo siguiente, si esta R es reflexiva, coma, es antisimétrica, transitiva y fuertemente conexa. Fuertemente conexa. Ahora estamos hablando de relaciones de orden total. Bien. Vayamos a la página anterior. Aquí creo que hemos definido el concepto de fuertemente conexo. Cuando una relación es fuertemente conexa, si coges dos elementos en el conjunto A y comparas estos elementos bajo la relación X se relaciona con Y o Y se relaciona con Y. Eso es lo que quiere decir fuertemente conexa. Entonces,
Para que una relación sea una relación de orden total, tiene que ser reflexiva, antisimétrica, transitiva y fuertemente conexa. En el fondo, tiene que ser una relación de orden parcial y además fuertemente conexa, ¿no? Porque una relación de orden parcial es reflexiva, antisimétrica y transitiva. Esas tres propiedades ya lo contienen una relación de orden total, ¿no? Además de aquello, tiene que ser fuertemente conexa. Estas son las definiciones importantes. Bien, vamos a los ejercicios ahora. ¿Qué más tenemos que hacer acá? Bien. Bien. Ejemplo. Sea el conjunto A con elementos ABC. Bien. Y sea P de A el conjunto de partes de A. El conjunto de partes de A. Bien. En este último conjunto, en el conjunto de partes de A, definimos la relación, de inclusión. Bien, nos piden demostrar que esta relación la relación de inclusión es una relación de orden parcial. Es una relación de orden parcial. Bien, entonces, ¿qué tenemos que demostrar? Que esta relación de inclusión es una relación de orden parcial. Quiere decir que ¿cuándo una relación es de orden parcial? Cuando es reflexiva, antisimétrica y transitiva, ¿no? Quisiéramos demostrar que esta relación, que está identificada con la inclusión, es reflexiva, es simétrica y transitiva, ¿no es cierto? Entonces, prueba. Bueno, en principio tengo al conjunto A con elementos ABC. Entonces, podemos considerar el conjunto de partes de este conjunto, ¿no? Entonces, indicaremos sea P de A el conjunto de partes de A. Bien. El conjunto de partes de A, por supuesto que va a estar formado por el vacío, por los conjuntos unitarios, con aquellos conjuntos que tienen dos elementos, y finalmente por el mismo conjunto A, ¿no es cierto? Estos son todos los elementos del conjunto de partes de A. Hay una fórmula para identificar cuántos elementos tiene el conjunto de partes de A. Esa fórmula está dada por 2 elevado al número de elementos de A.
En este caso, el número de elementos de A es 3, 2 elevado a la 3. Eso es igual a 8. Debería haber 8 subconjuntos de A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿No es cierto? Entonces está bien escrito. Perfecto. En este conjunto definimos la relación de la inclusión. O sea, además, en este conjunto definimos la relación de la inclusión. ¿Cierto? Bien, en ese sentido podemos decir, ahora hay que demostrar que esta relación es una relación de orden parcial, ¿cierto? Por demostrar que la relación de la inclusión, dos puntos, siempre le hemos escrito así a la inclusión, es una relación de orden parcial. Es de orden parcial. Quiere decir que esta relación es reflexiva, antisimétrica y transitiva, ¿no es cierto? Entonces vamos al primer inciso, reflexiva. Bueno, podría centrarme en los elementos de PDA, pero si hay un elemento que pertenece a PDA, cualquiera de estos, ¿no es cierto?, que pertenece, pero en lugar de A voy a escribir otra letra, un elemento que pertenece a este conjunto de partes de A. Cualquier elemento, podría ser el vacío, estos conjuntos unitarios o los que vienen luego, ¿no? Entonces, agarro cualquier elemento, digamos un elemento, cualquiera de ellos representa U. Evidentemente U es subconjunto de sí mismo, ¿no? O U se relaciona consigo mismo, ¿no? Entonces, es reflexiva, ¿no? Es reflexiva. Bien, tendría que ver que es antisimétrica. Simétrica. ¿Pero qué quiere decir que sea antisimétrica? Voy a la página anterior. ¿Dónde está la definición de antisimetría? Esta parte. Si tú coges dos elementos que se relacionan con uno respecto del otro, en este caso, si X se relaciona con Y y si Y se relaciona con X, entonces estos elementos son iguales, ¿no? Eso verificaremos. Es decir, hay que verificar una implicación para decir que R es antisimétrica, ¿cierto? Entonces, vamos a la siguiente página. La antisimétrica. Vamos a ver en otra, aquí, ¿no? Antisimetría. Bueno, necesito dos elementos que pertenecen al conjunto de partes de A. Bueno, sean U, B, elementos que pertenecen al conjunto de partes de A. Yo no sé cuáles son, porque tiene varios elementos el conjunto de partes de A, cualquiera de estos, ¿no? Bien. Bien. La antisimetría, ¿qué dice? Que si un elemento los relaciones con el otro y el otro los relaciones con el uno, entonces estos son iguales. Eso es lo que dirá ahí. Si U está relacionado con B bajo la inclusión, es decir, U está incluido en B y B está incluido en U, entonces enfáticamente por definición de inclusión, definición de igualdad de conjuntos, evidentemente U es igual al conjunto B, ¿no? Entonces, nuevamente, hemos demostrado la antisimetría, por lo tanto, ¿no es cierto?, esta relación es una relación antisimétrica. Antisimétrica. Bien, como tercer punto tenemos que ver la transitividad. Transitividad. Y para ello necesitamos tres elementos, U, B y W,
elementos que pertenecen al conjunto de partes de A. Bueno, si U está incluido en B, B está incluido en B doble, entonces evidentemente U está incluido en B doble, por propiedades de inclusión, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente se verifica la antisimetría, porque el papel de la inclusión está haciendo el rol de relación, ¿no? Si U se relaciona con B y B se relaciona con B doble, entonces U se relaciona con B doble, es lo que quiere decir la transitividad. Por lo tanto, si esta relación es reflexiva, antisimétrica y transitiva, decimos que la inclusión es una relación de orden parcial en el conjunto A, ¿no? Entonces hemos demostrado en forma general que evidentemente la relación de la inclusión definida en un conjunto de partes de A es una relación de orden parcial. ¿Ya? Así se entiende el manejo de estas propiedades, particularmente en este ejemplo, el de la antisimetría. Además, si es reflexiva, antisimétrica y transitiva, esta relación es una relación de orden parcial, ¿no? Nos permite repasar el concepto de orden parcial. Muy bien. Bien, entonces, voy a escribir la siguiente definición que es sumamente importante. Vamos a ampliar estas ideas. Si en el conjunto A se define una relación de orden parcial eso quiere decir que esa relación es reflexiva, antisimétrica y transitiva, ¿no? Diremos que el conjunto A es un conjunto parcialmente ordenado. Es un conjunto parcialmente ordenado. Conjunto parcialmente ordenado se simplifica con la palabra copo, ¿no? Conjunto parcialmente ordenado. Es decir, como en este ejemplo anterior, voy a repasar este ejemplo. Teníamos el conjunto A y P de A, ¿no es cierto? P de A, en este hemos definido esta relación de la inclusión y debe ser una relación de orden parcial. Entonces, si quieres utilizar o dar lectura a la relación, puedes decir que esta relación es una relación de orden parcial. Pero si solamente ves el conjunto en el que has definido esta relación de orden parcial, también puedes decir que este conjunto es un conjunto parcialmente ordenado. Eso es lo que he escrito en esta definición. Si en el conjunto A se define una relación de orden parcial, diremos que A es un conjunto parcialmente ordenado, o copo, ¿cierto? A eso se refiere esta definición. Bien. ¿Qué más tenemos que decir? Un teorema voy a escribir acá. Teorema. Sí. Si A es un conjunto parcialmente ordenado y B es subconjunto de A, entonces B es también un conjunto parcialmente ordenado. ¿Ya? Este teorema es muy bonito y sumamente interesante. Si tú tienes un conjunto A, un conjunto parcialmente ordenado, cualquier subconjunto de A
En este caso B también es un conjunto parcialmente ordenado. Eso es lo que dice este teorema. No vamos a demostrar su demostración, no, es sumamente fácil. Ya. Bien. Bien. En adelante, cuando un conjunto sea conjunto parcialmente ordenado, la relación de orden parcial de este conjunto se la denotará voy a utilizar para denotar una relación de orden parcial, no es menor o igual, miren, es un poquito, es un símbolo muy parecido a eso, pero un poco más doblado, ¿no es cierto? ¿Ya? Se va a leer precede a, ¿ya? Entre comillas voy a poner, denotada por, coma, el cual se lee los puntos precede a. Precede a. Es una relación de orden parcial, ¿no? Coma, es una relación de orden parcial. Lo hemos dicho también en un principio. En adelante, cuando un conjunto sea conjunto parcialmente ordenado, la relación de orden parcial se la va a denotar de esta manera, ¿no? El cual se lee precede a. No se va a leer como menor o igual, sino más bien precede a. Esta relación es una relación de orden parcial. Bien. Perfecto. Es decir, si estamos hablando de relaciones R, digamos, de orden parcial, para identificar que esta R es una relación de orden parcial, podemos utilizar la siguiente notación. X precede a Y, ¿no es cierto? Tomando en cuenta de que este término de precede a se refiere a esta relación de orden parcial, ¿ya? Bueno, entonces, si X se relaciona con Y bajo esta relación R de orden parcial, de manera equivalente, esa expresión la puedes describir como X precede a Y. Muy bien. Muy bien. Bien. Una nota quizás importante acá es la siguiente. Cuando no precede X a Y. Bueno, alguna vez de manera equivalente se denota como X no precede, entonces diríamos así con una rayita allí, ¿no? Son notaciones equivalentes. Muy bien. En ese sentido, damos el siguiente ejemplo. Ya. Voy a dar el siguiente ejemplo. Ejemplo. Sea el conjunto A con elementos A, B, C, D, E, F. Bien.
antes de ir a este ejemplo, veamos previamente, vamos a volver al ejemplo, a este ejemplo del conjunto A más luego. Veamos previamente lo siguiente. Previamente lo siguiente. Bien. Una relación de orden parcial. De orden parcial. O un conjunto parcialmente ordenado se representan gráficamente por medio de los diagramas de Haas, por medio de los diagramas de Haas. Se escribe Haas, ¿ya? Por medio de los diagramas de Haas. Bien. Por ejemplo, hemos indicado nosotros el siguiente conjunto A con elementos 1, 2, 3 y el conjunto de partes de A, ¿no es cierto? El conjunto de partes de A, bueno, creo que era ABC. Voy a la página anterior. Sí, el conjunto A era el conjunto con elementos ABC y el conjunto de partes de A. En este conjunto de partes de A habíamos definido una relación, la relación de la inclusión, y hemos demostrado que es una relación de orden parcial, ¿no es cierto? Entonces, eso vamos a repetir acá, para representar gráficamente la relación de orden parcial. Entonces, en lugar de 1, 2, 3, escribiremos ABC. ABC. El conjunto de partes de A con elementos vacío, los conjuntos unitarios, de 2 en 2, AC y el conjunto A. Muy bien, este es el conjunto de partes de A. Y en P de A, en ese conjunto de partes de A, definimos la relación, dos puntos de la inclusión, ¿no? Hemos demostrado que esta relación es de orden parcial. Entonces, la inclusión es una relación de orden parcial. De orden parcial. Quiere decir que es reflexiva, antisimétrica y transitiva, ¿no es cierto? Bien. O puedo decir, en lugar de decir que la relación es una relación de orden parcial, puedo indicar también que, utilizando el conjunto sobre el que se trabaja esta relación, indicando de que este conjunto es un conjunto parcialmente ordenado. Es un copo, ¿no ven? Entonces diremos así: es un conjunto parcialmente ordenado. Es un copo. ¿Ya? Entonces, hay dos maneras de hacer la lectura cuando la relación es una relación de orden parcial. Utiliza sino el conjunto para indicar que ese conjunto es un conjunto parcialmente ordenado, ¿no es cierto? No hay ningún problema al respecto. Muy bien. Bien. Muy bien aquí. Perfecto. Perfecto. Ya. Bien.
¿Y qué más hemos escrito en la página anterior? Bien, hemos indicado en adelante, cuando un conjunto, es decir, un copo, cuando un conjunto sea copo, la relación de orden parcial también se la va a denotar con esta notación, ¿no es cierto? Entonces, podríamos denotar en forma general, bueno, podríamos identificar, quiero decir, esta relación con esa notación, ¿no? Como una desigualdad, pero un poquito más, una desigualdad curva, digamos, ¿no? Como una relación de orden parcial. Ok, bueno. Entonces, lo que quiero hacer es graficar ahora esta relación de orden parcial, porque hemos indicado una relación de orden parcial o un conjunto parcialmente ordenado se presentan gráficamente por medio de los diagramas de Haas, ¿no? Ahora, ¿cuál? El diagrama de Haas, ya que es la relación de la inclusión es una relación de orden parcial. ¿Cuál es su diagrama de Haas? Entonces, es la siguiente. Es la siguiente. Muy bien. Muy bien. Bueno, tenemos que graficar la relación, ¿cierto? De la inclusión. Bien, el conjunto que incluye o que está incluido en todos los conjuntos de P de A como elementos, ¿no es cierto? Estos conjuntos son elementos del conjunto de parte de A, es el vacío. Y ahí por este lado está el conjunto unitario A, acá está el conjunto unitario B, y acá está el conjunto unitario C. Por supuesto que más arriba está el conjunto con dos elementos AB, porque este conjunto AB contiene al conjunto, a este conjunto unitario, o este conjunto unitario está incluido en este conjunto AB. Bueno, después está, por aquí está AC, este es, incluye a este conjunto, por otro lado incluye a este. Bien, además el conjunto con elementos AB incluye a este conjunto, ¿no? Este conjunto es subconjunto de este. Bien, finalmente AB, AC, el tercer conjunto con dos elementos es BC. Este incluye este conjunto, y por supuesto que BC incluye al conjunto con elementos B, y por encima de todo está el conjunto A, que incluye a este y a este, ¿no? Entonces, esta es la representación gráfica de un conjunto parcialmente ordenado, en particular de esta inclusión. Bien, más adelante vamos a aprender a graficar. ¿Por qué se ha graficado de esa forma, ¿no? Bueno, lo que quiero mostrar con esta representación gráfica no es más que la representación por medio de los diagramas de Haas, ¿no? Entonces, un diagrama de Haas tiene más o menos esta estructura. Bien, vamos a ver más adelante. Ahora veamos un ejemplo bastante general. Sea A el conjunto con elementos A, B, C, D, E, F. Estoy volviendo al ejemplo pendiente, ¿ya? Y la relación, dos puntos, esta relación, ¿no? De una desigualdad curva que se le precede a está definida a través del siguiente diagrama de Haas. Está definida a través del siguiente diagrama de Haas.
Entonces me dan el siguiente diagrama. A ver, aquí lo voy a dibujar. Bueno, ¿qué elementos tenemos? Acá está A, B, C, este punto es C, este es D, este es E, este es F. Bueno, bien. Nos piden establecer la relación de orden parcial por extensión. Por extensión. Ustedes saben bien que una relación cualquiera es un conjunto de pares ordenados, es un conjunto de pares ordenados. Es decir, tenemos que identificar, si quieren, qué elementos conforman esta relación. Por supuesto que si este es la representación gráfica por medio de los diagramas de Haas, entonces se refiere a una relación parcialmente ordenada, ¿no? Las relaciones parcialmente ordenadas tienen su representación gráfica por medio de los diagramas de Haas. ¿Están de acuerdo? Una relación de equivalencia que hemos llevado ya las semanas pasadas no se puede representar por medio de los diagramas de Haas, pero sí una relación de orden parcial, es decir, una relación que es reflexiva, antisimétrica y transitiva, ¿ya? Esa es la idea. Bien, aquí tenemos la representación gráfica, lo que se conoce como diagrama de Haas. Entonces, a partir de aquello tenemos que representar por extensión esta relación, ¿ya? Entonces, pongamos solución al problema. Bueno, sabemos que es una relación de orden parcial, creo que aquí en el problema nos dicen, ¿no? El conjunto nos dan A, B, C, D, E, F, son los elementos del conjunto, y la relación precede a, ¿no es cierto? Entonces, esta relación, ¿qué elementos va a tener? La relación de orden parcial, tiene los siguientes elementos. Entonces vamos a utilizar la gráfica para identificar qué elementos tiene esa relación de orden parcial, ¿ya? Entonces, este punto, por ejemplo, corresponde al elemento A, y puedo decir que A se relaciona consigo mismo, o A precede a sí mismo, ¿no? A precede a A. Bien, después, observando la gráfica, A está antes de B, es decir, que A precede a B. Y no al revés, ¿no? B no precede a A, más bien A precede a B, ¿no? Entonces, eso de precede, más o menos tiene esa connotación, que está antes, ¿ya? A está antes de B. Por supuesto que A está antes de C también, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y A está antes de B. Eso es lo que se ve para A, ¿no? Por supuesto que si este es el punto B, B precede a sí mismo, C también precede a sí mismo y D precede a sí mismo, ¿no? Esos serían los otros elementos de la relación de orden parcial. Bien, por otro lado, observando la gráfica y estanciándonos en este punto. ¿Qué punto es este? Este es el punto C y este es el punto E, muy parecidos. Vamos a escribir mejor esta letra E. Ahora sí. Miren, C precede a E.
¿no es cierto? Precede a E. Bueno, la gráfica me dice que D precede a E. ¿Cómo? D precede a F. Y no hay más, ¿no es cierto? Por supuesto que E precede a sí mismo y F también, ¿no es cierto? E precede a E y F precede a F, ¿no es cierto? Y no hay más relaciones entre estos elementos, ¿ya? Utilizando el diagrama de Haas. ¿Están de acuerdo? Entonces, todos estos elementos conforman la relación de orden parcial. Precede a, definida en el conjunto, con elementos A, B, C, D, E, F. Entonces, a partir de un diagrama de Haas, alcanzar los elementos de la relación no es muy difícil. Entonces, lo vamos a transcribir ahora todos estos datos en un conjunto, ¿no? El conjunto la voy a identificar con este símbolo que va a ser la relación. La relación es el conjunto formado. Voy a la anterior página. A se relaciona con A. Entonces, el par ordenado AA es un elemento de esta relación, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo? Muy bien. Voy a la anterior página. El par ordenado AB es un elemento de la relación. Vamos. Anterior, el par ordenado AC, ¿no es cierto? Es un elemento de la relación. Anterior. AD es un elemento de la relación, ¿no? Luego, BB, CC y DD, ¿no es cierto? CC y DD. Siguiente, perdón, anterior, luego DD, ¿no es cierto? CE, aquí está, C precede a E, CE, DE. Anterior, DF, si D precede, aquí en la gráfica dice que D precede a F. Siguiente, D precede a F. Anterior, ¿qué más tenemos? EE y FF. F. Estos son todos los elementos de la relación de orden parcial, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, interesante, estamos escribiendo la relación de orden parcial a partir de un diagrama de Haas, ¿no es cierto?, por extensión. Voy a la gráfica, ¿no? Igual podríamos haber hecho acá, escribir a partir de este diagrama de Haas, la relación de la inclusión, ¿no? Bueno, pero estamos trabajando este ejemplo, posiblemente volvamos a este más adelante, ¿no? Entonces, si ustedes tienen esta relación de orden parcial, esta relación de orden parcial la pueden escribir por extensión, ¿no? Y no es muy difícil, por supuesto. De esta manera, por extensión, ¿no? Bueno, posiblemente ustedes, tendrían que verificar que esta es una relación de orden parcial, es reflexiva, antisimétrica y transitiva, ¿no? A ver, vamos. Para la reflexividad, ¿cuántos elementos tiene A? A, B, C, D, E, F. Entonces, ¿qué elementos tendrían que estar en la relación? A, B, B, C, D, C, C, D, D, etcétera, ¿no? Siguiente. Aquí está A, B, B, C, C, D, D, E, F, F. Entonces, reflexiva. Antisimétrica. Antisimétrica. Bueno, la relación antisimétrica había que recordar. Vamos a ir a recordar. Anterior a esta, mucho más antes, hemos definido cuándo una relación es antisimétrica. Bueno,
Aquí está. Una página. Aquí. Cuando una relación R, estoy viendo esta parte, es antisimétrica. Si un elemento se relaciona con Y y si Y se relaciona con X, entonces estos elementos son iguales, ¿no? Bueno, eso voy a ir a verificar. ¿Mm? Verificaremos si esta relación es antisimétrica. Por ejemplo, agarro este elemento. A se relaciona con A. Bueno, voy a escribir aquí la antisimetría por si acaso. Antisimetría. Dos puntos. Si X se relaciona con Y y Y se relaciona con X, entonces X es igual a Y. Esto tiene que cumplir la antisimetría. O si el par X y Y pertenece a R y el par YX también pertenece a R, entonces eso quiere decir que estas componentes son iguales, ¿no? Estas componentes de estos pares ordenados son iguales, ¿no? Entonces, agarro este elemento. A se relaciona con A. Bien, estaría aquí. X se relaciona con Y. Y se relaciona con X. Entonces, tendría que buscar un par ordenado de la forma A, que es el mismo, ¿no? Por supuesto que estas componentes son iguales. Entonces, se verifica la propiedad de la antisimetría para este elemento. Ahora bien, paso al siguiente. A se relaciona con B bajo esta relación. Eso es lo que quiere decir si este par ordenado pertenece a esta relación. Ahora, estaría aquí. Si X se relaciona con Y y Y se relaciona con X. Tendría que ver acá un par de la forma B, A. No hay. No hay. Entonces, salto al siguiente para verificar esta misma propiedad. Análogamente no hay para este, ¿no? Tampoco para este, pero para este sería el mismo y por supuesto que las componentes son iguales, se verifica la propiedad antisimétrica, es decir, cuando sucede la hipótesis tendría que verificarse la igualdad, ¿no? Entonces, para este elemento, C, C, sucede invirtiendo las componentes, que es la misma componente pertenece a la relación. Por supuesto que estas componentes son iguales, para esto también sucede, para ninguno, para este también sucede, para cuando las componentes son iguales, verifica la propiedad de la antisimetría, es decir, esta implicación, por lo tanto, la relación es antisimétrica. Y ustedes pueden verificar que esta relación es transitiva, por lo tanto, ¿no es cierto?, esta relación es una relación de orden parcial. Evidentemente es una relación de orden parcial. Bueno, si les dan una relación de orden parcial escrita por extensión de esta forma y les dicen representen gráficamente, ustedes tendrían que representar por medio de los diagramas de Haas esa relación de orden parcial y viceversa, ¿no? Si tienen este diagrama de Haas, ustedes tienen que pensar que es un diagrama referente a una relación de orden parcial, pueden determinar por extensión esa relación, ¿no? Entonces, se puede hacer un trabajo de ida y vuelta, ¿no? A partir de la gráfica, escribir la relación por extensión y a partir de la relación escrita por extensión, graficar, ¿no? Ahora, ese va a ser un gran problema, ¿no? La representación gráfica es un gran problema. Ahora, para representar una relación de orden parcial para representar una relación de orden parcial por medio de los diagramas de Haas,
utilizamos la siguiente regla. Utilizamos la siguiente regla. Bueno, pues vamos a escribir una pequeña regla que nos va a permitir graficar una relación de orden parcial, ¿ya? Bueno, hasta aquí, a ver, ¿alguna pregunta, alguna duda? Voy a volver a clases, al aula. ¿Qué les ha parecido la parte teórica? Esta parte de relaciones de orden. Si tuviesen alguna pregunta, sería interesante para ir aclarando las ideas. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, hasta aquí hemos hablado particularmente de la relación de orden parcial. Cuando una relación R definida en un conjunto es una relación de orden parcial, cuando esta relación es reflexiva, antisimétrica y transitiva. Ya. Hemos dado un ejemplo de la relación de inclusión, ¿no es cierto?, definida en el conjunto de partes de A, ni siquiera en el conjunto A, ¿no? Una relación se la tiene que definir en un determinado conjunto. En este caso, la relación de la inclusión la hemos definido en el conjunto de partes de A. Ahora bien, esta relación de la inclusión definida en PDA había sido una relación de orden parcial. Bueno, pueden también ustedes nominar a PDA como un conjunto parcialmente ordenado, ¿no? Comprendiendo que la inclusión es una relación de orden parcial. ¿Están de acuerdo? Entonces, ese tipo de cosas hemos definido hoy. Por eso quisiera que me pregunten algunas dudas que ustedes tienen. El otro ejemplo que dimos es que una relación de orden parcial se grafica a través de los diagramas de Haas, ¿no? Hemos dado la representación gráfica de la inclusión definida en el conjunto de partes de una especie de cubo, ¿no es cierto? Y es muy bonito esta representación gráfica, pero ¿cómo se construye el cubo? Entonces, esa es una pregunta bastante interesante que vamos ahora a responder, ¿no? Después dimos un ejemplo cuya representación de diagrama de Haas ya no los dan. Entonces, nos han pedido más bien representar esta relación por extensión. Y hemos escrito, ¿no?, cada uno de los elementos de esta relación parcialmente ordenada, es decir, de esta gráfica, este diagrama de Haas por extensión. Bien, lo que puede suceder es que la tarea sea al revés, ¿no? Que tengamos que graficar un diagrama de Haas para una relación de orden parcial. Entonces voy a escribir una regla para graficar los diagramas de Haas de una relación de orden parcial. Bien, preguntas, por favor. En el curso estamos alrededor de 58 estudiantes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? El capítulo se termina con este concepto de relación de orden parcial, precisamente. Por eso es que es muy importante que ustedes pregunten. Ok, Nayeli, por favor, hazme una pregunta. Sería bien que escucharles también a ustedes. Es muy importante para aclarar algunos puntos. Adelante, Nayeli. Licenciado, disculpe, tengo una duda acerca de las definiciones de reflexiva y transitiva. Le encuentro muy parecido. ¿Cuál sería la diferencia? La reflexiva y la transitiva. Sí, licenciado. Cuando una relación definida en un conjunto A, por ejemplo, imagina que A tiene 3 elementos. Un conjunto no siempre puede tener 3 elementos, puede ser el conjunto de los números enteros, un conjunto con elementos infinitos, ¿no?
Entonces, un conjunto infinito, quiero decir, ¿no? Un conjunto infinito, no con elementos infinitos. Un conjunto infinito, los enteros puede ser. Pero imagina el conjunto A con 3 elementos. 1, 2, 3. Ahora, te dan una relación definida en este conjunto A. Una relación es un subconjunto del producto cartesiano, ¿no es cierto? A por A. Ahora tienes que identificar si esa relación es reflexiva, es transitiva. Bueno, entonces, ¿cuándo una relación es reflexiva? Entonces, la definición indica que para todo elemento del conjunto A, como tiene 3 elementos, 1, 2, 3, los pares, 1, 1, 2, 2, para el otro elemento de A, 3, 3, tienen que ser elementos de la relación, ¿no? Bien, entonces bajo ese criterio podemos decir que la relación es una relación reflexiva. Ahora, ¿cuándo una relación es transitiva? Entonces, cuando tú tomas un par ordenado en la relación, XY, digamos, y tienes la alternativa de relacionar con otro par ordenado de la misma relación, de la forma YZ, XY, YZ, entonces los extremos, XZ, tiene que ser un elemento de la relación para que esta relación sea transitiva, Mayel. ¿Estás de acuerdo? Entonces, definitivamente hay una diferencia tremenda, ¿no? Cuando una relación es reflexiva y cuando una relación es transitiva. Ya hemos hecho muchos ejercicios ya las clases anteriores al respecto. Tienen que repasar los apuntes que sería aquí, ¿no? Bien, ¿sigues teniendo alguna duda? No dice todo claro, gracias. Ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, estamos hablando de relaciones de orden parcial ahora. Queremos aprender a graficar. Ok, ¿cómo hacemos ahora? Bien. Entonces vamos a continuar. ¿No? Entonces, un minutito, por favor. Ok. Bueno, vamos a tener que redactar. Bien. Ahora, para representar una relación de orden parcial por medio de los diagramas de Haas, utilizamos la siguiente regla, ¿ya? Ok. Entonces, bien. Ya. Si X precede a Y, o está antes de Y, ¿no? Si X precede a Y, y no existe Z tales que X precede a Z y Z precede a Y, no hay este Z, entonces X y Y se conecta con un segmento. Con un segmento. Si existiese entre X y Y un elemento Z, entonces no puedes conectar con un segmento. No tiene que existir un Z entre X y Y. Entonces, si no existe, enfáticamente puedes conectar con un segmento X y Y. ¿Ya? Esta regla vamos a poner entre comillas. Nuevamente, si X precede a Y,
o X está antes que Y. Y no existe un Z entre X y Y. Tal es que X está antes de Z y Z está antes de Y. Entonces, si no existe ese Z que verifica esta propiedad, entonces estos dos elementos, X y Y, lo tienes que conectar con un segmento, ¿ya? Daremos un ejemplo. Ejemplo. Sea A, voy a volver al conjunto de partes de A. Voy a ir a ver, ABC. Sea A el conjunto con elementos A, B, C. Y P de A el conjunto de partes de A, ¿ya? ¿Qué elementos tiene? Vacío, los conjuntos unitarios, AB, BC, AC y el mismo conjunto A con 3 elementos, ¿no es cierto? En este conjunto, en PDA, definimos la relación, de la inclusión, ¿no? Por tanto, podemos decir que PDA es un conjunto parcialmente ordenado, ¿no es cierto? Porque la relación es una relación de orden parcial. Muy bien. ¿Cuál es la representación gráfica? Representación gráfica. Bueno, representaremos gráficamente por medio de los diagramas de Haas, ¿no? Diagramas de Haas. Bien. Bueno, entonces, para representar gráficamente PDA bajo esta relación, que es una relación de orden parcial, pues voy a utilizar la anterior definición, ¿no? Esta definición. Si X precede a Y, hemos dicho que esta es la relación, ¿no? En nuestro caso particular, voy a agarrar el vacío, que es subconjunto de este conjunto unitario. ¿Están de acuerdo? Alguien podría decir, el vacío es subconjunto también de este conjunto. Por supuesto que sí. Y el vacío es subconjunto de cualquier conjunto. ¿Están de acuerdo? Bien. Pero veremos este caso. El vacío subconjunto del conjunto con elementos AB. Por supuesto que entre el vacío y este conjunto puedo indicar que existe este conjunto unitario que verifica la siguiente propiedad, que el vacío es subconjunto de este conjunto unitario, y este conjunto unitario es pues subconjunto del conjunto con elementos A y B, ¿no es cierto? Claro, alguien podría decir, por propiedad transitiva, evidentemente el vacío es subconjunto del conjunto con elementos A y B. Es cierto, ¿no? Cuando existe un conjunto que verifica esta propiedad, ¿no es cierto? Entonces, no puedes unir el vacío con esto, no puedes unir con un segmento. Ahora, vacío y este conjunto no es posible conectar con un segmento, ¿no? Estos conjuntos no se pueden conectar así como.
conectar con un segmento. No se pueden conectar con un segmento. ¿Y cuándo se pueden conectar con un segmento? Cuando no existe un elemento intermedio entre X y Y. En este caso, entre el vacío y el conjunto con elementos A y B, existe un elemento intermedio, ¿no? Este es el elemento intermedio. Por eso es que no puedo conectar con un segmento a los conjuntos vacío y el conjunto con elementos A y B. Veremos esta alternativa, la primera, el vacío subconjunto del conjunto con elemento A. ¿Existirá un elemento intermedio? Díganme ustedes, jóvenes. Un elemento intermedio distinto de vacío y el mismo conjunto unitario. Alguien podría decir, ¿puede ser el mismo conjunto unitario? Sí. A es subconjunto de sí mismo. Y parece que... Entonces aquí vamos a redactar, ¿no? Mucho mejor. Si no existe Z distinto de X y Y, esta Z tiene que ser distinto de X y Y, ¿no? A ver, si no, perdón, un minutito por favor. He apagado una pantalla. Ahora sí. Bueno, si no existe, creo que no hay necesidad de escribir esto. Z existir. Que sean distintos, por supuesto, ¿no? Porque alguien puede decir, claro, X precede a sí mismo por la propiedad reflexiva, ¿no? Ya, pero por supuesto que si X precede a X y X precede a Y, X. Ok, está bien. Es bien importante que este elemento intermedio Z sea distinto de los extremos. Siguiente. Creo que está bien. Entonces, yo les pregunto acá, entre el vacío y este conjunto unitario, ¿existirá un elemento intermedio distinto de estos conjuntos vacío y el conjunto unitario A? ¿Existe? ¿Cuál sería? Entonces vayan a ver pues el conjunto de partes de A. Ustedes pueden escoger cualquiera de estos elementos. ¿Cuál sería? No hay. No existe. No existe un conjunto Z que pertenece al conjunto de partes de A, tales que el vacío está incluido en Z y Z está incluido en el conjunto de partes de A. Además, este Z tiene que ser distinto del vacío y el conjunto con elemento A. Por lo tanto, ¿no es cierto?, al vacío y al conjunto con elemento A lo puedes conectar con un segmento, ¿no? Se conecta con un segmento. Segmento. Entonces, voy a graficar en esta partecita. Este va a ser mi vacío, este punto va a ser mi vacío, y estoy conectando con un segmento al conjunto unitario, ¿no? Ahí está mi gráfica. Muy bien. Bueno, el vacío es comparado con este conjunto, con elementos A, B. Puedo comparar el vacío con otro conjunto, ¿no? Con B. Por supuesto que no va a haber, entonces lo puedo conectar con un segmento y análogamente ustedes estarán indicando con C, ¿no es cierto? Lo puedo conectar con un segmento. Muy bien. Entonces,
La misma tarea tendrían que hacer ahora, agarrar el conjunto unitario A. Bueno, el conjunto unitario A es subconjunto de este conjunto. Y también es subconjunto de este conjunto, ¿no? Y también es subconjunto de A y de ningún otro conjunto más. Ahora bien, entonces, uno se pregunta, entre estos dos conjuntos, ¿habrá un conjunto intermedio? Tal vez que este conjunto esté incluido en ese conjunto y ese conjunto esté incluido en este. Si no hay, entonces a estos dos elementos lo conectas con un segmento, ¿ya? Con un segmento. Perfecto. Bueno, entonces, como no hay, entonces al conjunto, a ver, con A lo vas a conectar con un segmento. ¿Estás de acuerdo? Bien. Perfecto. Aquí también entre estos dos conjuntos no hay uno intermedio, entonces ese punto lo puedes graficar aquí y lo puedes conectar con ese segmento, ¿no? Bien. Pero entre estos dos conjuntos, entre el conjunto unitario A y el conjunto con tres elementos, este tiene tres elementos, A, B, C, ¿habrá un conjunto intermedio entre estos dos? Por supuesto que hay. Existe el conjunto AC, por ejemplo, ¿no? Este conjunto está incluido en este y este está incluido en este. Entonces, si existe un conjunto intermedio, no lo puedes conectar. No se conecta. ¿Están de acuerdo? No se puede conectar entre A y este conjunto ABC. No se puede conectar. Entonces, bueno. Bien, esto. Lo voy a borrar esta partecita. Muy bien. La misma tarea hacen para el conjunto con elemento B, ¿no es cierto? Hemos hecho para A, subconjunto de cada uno de estos, y luego hacen para el conjunto unitario B, ¿no? También tres alternativas, porque B está incluido en AB, está incluido en BC, está incluido en ABC, ¿no? Esas son las tres alternativas de inclusión que tiene el conjunto unitario B en el conjunto de partes de A. Entonces, estos dos conjuntos sí se pueden conectar, ¿no? Entonces los conectamos así. Bien, luego B con BC. Entonces, BC lo voy a meter aquí. También lo puedo conectar. Y por supuesto que estos dos no se pueden conectar, ¿no? Finalmente, para el conjunto unitario C, trabajaré con AC, C trabajo con BC y trabajo con A, ¿no es cierto? Evidentemente, estos dos se pueden conectar con un, porque no hay un conjunto intermedio entre estos, ¿no es cierto? Entonces conectamos así, y por supuesto que se puede conectar. Ahora bien, miren, otra relación de conjuntos bajo la inclusión sería agarrar el conjunto con dos elementos, y este está incluido en el más grande, por supuesto, ¿no? Bien, entre estos dos sí se pueden conectar porque no hay uno intermedio, ¿no? Entonces, el más grande debe estar por aquí, A. Entonces, AB lo puedes conectar con A.
Análogamente, AC lo conectas con A y BC con A. Fíjense, esa es la representación gráfica por medio de los diagramas de B. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Entonces la regla funciona muy bien. Muy bien. Ok. Bien. ¿Tienen alguna pregunta para la representación gráfica? Entonces, cumplan la regla, ¿no? Relacionan dos elementos del conjunto y si estos dos elementos no tienen un elemento intermedio bajo la relación, entonces la conectan con un segmento, ¿no? Eso es lo que indica la representación por medio de los diagramas de Hasse. ¿Ya? Ok. Muy bien. Perfecto. Bueno. Bien, no hay preguntas. Bien. Entonces, podemos distinguir muy bien la definición de una relación de orden parcial, ¿no? Una relación es de orden parcial si esta relación es reflexiva, antisimétrica y transitiva. Bien. La siguiente sección es hablar sobre los elementos distinguidos de un conjunto parcialmente ordenado. Entonces pondremos como subtítulo elementos distinguidos de un conjunto parcialmente ordenado, ¿no? De un copo. Ok. Bien, ¿cuáles son los elementos distinguidos de un conjunto parcialmente ordenado, ¿no? Definiremos lo siguiente: sea A un conjunto parcialmente ordenado y S un subconjunto de A. Bueno, si ese es un subconjunto de un conjunto parcialmente ordenado, una nota importante es el siguiente, de que ese también es un copo, ya es un conjunto parcialmente ordenado. Entonces, ese es también copo. Cualquier subconjunto de un conjunto parcialmente ordenado es un conjunto parcialmente ordenado. Muy bien, esa propiedad se la puede demostrar, pero no necesitamos tal demostración. Bien, entonces, bueno, primera definición. Se dice que P, un elemento de S, fíjense, del subconjunto de A, es un primer elemento de S, primer elemento de S, sí, sucede lo siguiente. Para todo X que pertenece a S,
como P es el primer elemento, es que esta P precede a todos los elementos X de S. Por eso es que P es el primer elemento. Fíjense que P es un elemento de S, ¿no? Yo no sé cuántos elementos tendrá S. Cualquier elemento de S, ¿no es cierto?, verifica esta propiedad, ¿no?, que P precede a cualquier elemento de X de S. Por eso es que P se llama primer elemento de S. Primer elemento de S, ¿ya? Bien. Esta es la primera definición. Bien. La otra definición. Se dice que U pertenece a S. Este U es un último elemento. Es un último elemento de S, si sucede lo siguiente: para todo elemento que pertenece a S, como U es el último elemento, cualquiera de estos elementos de S están antes de U, porque U es el último elemento de S, ¿no? En la definición anterior, P es el primer elemento, porque P está antes de todos los elementos de S, ¿no? Y cuando pues U, que pertenece a S, es el último elemento, cuando todos los elementos de S están antes del último elemento, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Bien. Definición. Se dice que MX es un elemento de S. Tiene que ser MX un elemento de S. Se dice que MX es un elemento de S. Es un elemento maximal de S. Elemento maximal de S. Bueno, maximal. Ustedes hablan mucho se refieren algunas veces a una persona como lo máximo. Esta persona es lo máximo. O esta señorita es lo máximo. Para mí, algunos dicen, ¿no?, lo máximo. ¿A qué se refiere, no? Si una persona es lo máximo, entonces por encima de él no debe haber otro. Por eso es que esta persona es lo máximo, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a escribir, ¿no? Se dice que este MX que pertenece a ese es un elemento maximal de ese. ¿Sí? No existe. Un X que pertenece a ese, tal es que esté por encima del maximal, ¿no? Es decir, no hay un elemento por encima del maximal. Por eso es que MX es el elemento maximal, ¿no? No hay un elemento que pertenece a ese por encima de este elemento MX. Por eso es que a MX se le llama maximal. ¿Ya? Ok. Maximal. ¿Están de acuerdo? Vuelvo a repetir. Ustedes hablan de algo como lo máximo, ¿no? Esto es lo máximo. Lo máximo. Porque no hay por encima de un evento mayor, ¿no es cierto? Por eso es que es lo máximo, ¿no?
Eso es lo que hemos notado. No existe un X que pertenece a ese, que esté por encima del MX, ¿no? Se dice que ahora minimal, MI voy a utilizar, MI pertenece a ese, es un elemento minimal de ese, es un elemento minimal de ese. ¿Cuándo un elemento será un elemento minimal? Si bien entendemos muy bien cuándo un elemento es lo máximo, ¿cierto? Lo máximo, cuando por encima de no hay otro, entonces, por analogía tendríamos que razonar, ¿cuándo un elemento será minimal? Cuando por debajo de él no hay otro, ¿no? No existe. ¿Sí? No existe un X que pertenece a ese, tal es que esta X esté por debajo de este minimal, ¿no? Por eso es que MI es un elemento minimal, ¿no es cierto? Perfecto. Bien. Otro elemento distinguido que podemos enunciar en un conjunto parcialmente ordenado es el de las cotas superiores e inferiores. A ver, vamos. Se dice que A, que pertenece a A, fíjense, estamos trabajando en un conjunto A, un conjunto parcialmente ordenado, S, un subconjunto de A. Pero ahora, agarramos un elemento ya no de S. Todas las definiciones anteriores eran elementos de S. Ahora agarramos un elemento A que pertenece a A. Ese A podría estar por encima de S. No podría ser elemento de S, claro. Podría en algún caso, por ejemplo, si este es A, si fuese A, este punto, claro, es un elemento de C, también es un elemento de A. Claro, para cualquier situación, agarramos A que pertenece a A. Se dice que este A es una cota superior de S, es una cota superior de S, ya, si sucede lo siguiente, para todo X que pertenece a S, bueno, entonces, todos los elementos de X, todos los elementos de S que es X, tienen que preceder a este A. Por eso es que A es una cota superior de S. Ya. De manera análoga podemos hablar de cota inferior de S. Se dice que A, que pertenece a A, es una cota inferior de S. Entonces, esta alternativa, bueno, después volvemos a ese asunto. Se dice que A, que pertenece a A, es una cota inferior de S, si sucede lo siguiente. Para todo X que pertenece a S, entonces, esta A precede a todos los X que pertenecen a S, ¿no? El cuantificador universal es muy importante, ¿no? Entonces hemos definido la cota superior y la cota inferior de S. ¿Qué más tenemos que definir como elemento distinguido? Bien. La más pequeña de las cotas superiores de S, la más pequeña,
de las cotas superiores de S se llama supremo de S. Sub S. Se llama supremo. De S. Bien. La más grande de las cotas inferiores de S se llama ínfimo. Ínfimo de S. Bueno, esos son todos los elementos distinguidos de un conjunto parcialmente ordenado, ¿no? Que llevan algunas cosas en cálculo. Creo que nos hemos pasado de tiempo. Para la próxima clase estudien estos conceptos y hacemos un montón de ejercicios, ¿ya? ¿Están de acuerdo? Muy bien. Voy a volver a la página y nos vamos a ver el siguiente jueves, ¿no? El siguiente jueves. Ya. Bueno, se pasan estos elementos distinguidos de los conjuntos parcialmente ordenados y en función de estas definiciones vamos a resolver unos 3 o 4 problemas, ¿ya? Qué bien. Si tuviesen alguna pregunta, sería bien que me la hagan ahora, ¿no? Y si no, entonces nos vamos a ver el siguiente jueves. Bien, no hay preguntas. Entonces el jueves nos vemos, ¿ya? Hasta luego, licenciado. Bueno, hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Lice. Hasta luego a todos. Hasta luego. Gracias, Lice, hasta luego.